at the edge of the universe, space, the final frontier, to boldly go to where no man has gone before. Revelations 21:1. Que se manifestó de una manera extraordinaria en ese momento cuando Dios los llamó ante el monte Sinaí. Pero si le damos al tiempo futuro para ellos, pero todavía pasado para nosotros, llegamos a otro monte mucho más pequeño. Es el monte de Sión, que también se le conoce como el lugar de David, el rey. Y se le conoció también y se le conoce como el aposento alto, un lugar donde se reunieron los primeros creyentes, unos 120 en total. Y en ese pequeño lugar, como decir un modelo a escala, lo que ocurrió en el Sinaí vuelve a ocurrir ahora en el monte de Sión, en el aposento alto. Pero algo extraordinario ocurre. En esta ocasión no había límites. En esta ocasión Él derramó su Espíritu Santo, lo que conocemos como el Ruach HaKodesh. Derramó su Espíritu y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron y hablaban en otras lenguas o hablaban en un idioma que para el que lo estaba hablando era extraño y era algo que obviamente era sobrenatural. Pero la conexión con Sinaí está ahí. Y es necesario entender ciertas cosas de lo que Dios está haciendo aquí, porque se nos dice que en el aposento alto Dios derramó de su Espíritu. Y no solamente ya el Espíritu estaba con el pueblo de Dios, sino que iba a morar, a ser morada en el creyente. Entonces esto es algo muy significativo porque se nos habla de que Dios nos dio las arras del Espíritu. Podemos ver aquí un compromiso donde Dios, cuando estamos pensando en ese momento futuro de esa desposada que viene del cielo, de esas bodas del Cordero que están en el futuro cuando se manifieste esa ciudad dorada, esa nueva Jerusalén, entonces nos damos cuenta que Dios a través de esta historia nos está mostrando algo. Ese conteo es la conversión en cierta manera del pueblo de Dios. Cuando sale de Egipto se convierten a Dios. Dios les dijo: dejad a mi pueblo ir al desierto para que me adoren. Ellos salen de Egipto y cuando llegan al monte Sinaí, ciertamente no pudieron recibir el Espíritu de Dios y Dios puso límites y les prohibió que se acercasen con pena de muerte, porque esa era la situación en que se encontraba el pueblo. Pero Dios se comprometió con ellos, les llamó, les dio la Torá, les dio los mandamientos, les dio la palabra vivificante, les dio la revelación, los sacó de Egipto, de la esclavitud, les dio libertad, los llevó por el desierto hasta el monte Sinaí y ahí se comprometió con ellos. A través de Moisés reciben la palabra de Dios y el Espíritu del Señor estaba en ese lugar, pero había límites para el pueblo de Dios. Lo que quiero mostrar con esto es que en el aposento alto, dándole al futuro después de Moisés, pero aún en el pasado nuestro, hace 2000 años atrás, no hubo límites. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos profetizaron y todos hablaron en otras lenguas. He aquí algo muy significativo, porque es el momento en que Dios le pone el anillo a su desposada, le pone el anillo del compromiso. Es necesario que los que le creen a Dios crean que le hay y que no solamente crean en Jesucristo y lo que Él hizo, sino que puedan ver que en un momento futuro van a haber unas bodas donde vamos a estar desposados con el Maestro, como se dice, con Jesús de Nazaret, con el Hijo de Dios, y que algo extraordinario va a ocurrir cuando esa ciudad dorada, esa nueva Jerusalén, descienda del cielo. Podemos ver entonces una conversión donde nosotros nos podemos relacionar, porque tenemos nuestro Egipto, donde nos convertimos, de donde nos convertimos, y Dios nos lleva entonces a la experiencia del aposento alto. Y no solamente
que Él quiere que creamos, sino que Jesús de Nazaret le dijo a sus discípulos, le dijo, quedaos en Jerusalén, no salgáis de ella hasta que recibáis la promesa. Estamos viendo aquí esa misma promesa, recibiréis poder de lo alto, y de la única manera que podemos recibir esa promesa y el poder de lo alto es recibiendo al Espíritu Santo. Es lo que él se refería cuando Lucas escribe en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, tendréis el deseo, tendréis la capacidad para servirme, hasta el punto de que algunos fueron martirizados, que es lo que la palabra testigos también implica. Fueron martirizados porque la unción, porque el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios, la llenura estaba en ellos de tal manera que a ellos no les importaba dar su vida por lo que ellos estaban predicando, por la fe que habían recibido. Así como Jesucristo sufrió persecución, sus creyentes, sus discípulos también recibirían persecución y estarían dispuestos a dar su vida por la causa del Evangelio, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. He aquí algo que necesitamos entender hoy en día, a medida que nos estamos acercando hacia ese futuro que se nos habla en el libro de Apocalipsis, y los 2000 años van quedando atrás. Hoy necesitamos al mismo Espíritu, al Ruach HaKodesh, no solamente con nosotros como se nos ha dado el Espíritu de Dios, sino también en nosotros. Tenemos que recibir al Espíritu Santo. Hay aquí una anécdota muy importante que podemos hablar de ella en el caso del apóstol Pablo, cuando llega a la ciudad de Éfeso y se encuentra a unos 12 discípulos que creemos eran discípulos de Apolos. Y cuando Pablo los ve, lo primero que le pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? Entonces ellos a la verdad no sabían qué decir, porque le dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. O sea que ellos habían recibido las enseñanzas de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento, habían escuchado el mensaje de Apolos de una manera limitada, porque el mismo Apolos tuvo que ser enseñado por Priscila, la mujer de Aquila, sobre algo diferente, sobre algo que no era religión nada más, no era letra, sino que había algo más que la letra, y era el espíritu vivificante de esa palabra. Apolos también tenía y tuvo que recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, eventualmente para que pudiera seguir en un ministerio fructífero a lo cual Dios le había llamado. El conocimiento nos da poder en cierta manera, pero ese conocimiento y ese poder está limitado. Cuando el conocimiento y el poder y la sabiduría y la iluminación viene del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, entonces es algo muy, muy diferente. Y esa es la conexión que necesitamos hacer, porque el pueblo que sale de Egipto se convierte como nosotros. Cuando salimos de nuestro Egipto nos convertimos y nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida por la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero eso no se queda ahí. El mandamiento del Señor fue: quedaos hasta que seáis investidos de poder. Falta algo más que es adicional, que es separado a la conversión. Y eso implica que el creyente necesita recibir al Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo diferente, porque la manera en que el apóstol Pablo pudo discernir que aquellos discípulos habían sido llenos o habían recibido al Espíritu Santo es porque los escuchó profetizar y hablar en otras lenguas. Sí, escúcheme bien, es necesario que el creyente, todo creyente, cuando recibe
recibe al Espíritu Santo es necesario que profetice y hable en otras lenguas. No lo decimos nosotros religiosamente, sino eso es lo que establece la palabra de Dios. Es como decir, eso no es negociable. Aquí no es asunto de interpretación, ¿no? Son dos experiencias completamente diferentes. Eso es algo que nosotros debemos de anhelarlo, de quererlo, y no es casualidad que en el pueblo de Dios, el pueblo judío, en el tiempo de Shavuot, cuando se celebran estas fiestas, leen el libro de Ruth, porque Ruth, no que ella fuera gentil, ¿no? Pero a través de Ruth, sí era gentil, pero a través de Ruth Dios trajo al rey David. Entonces, el pueblo judío ve la actitud de Ruth, cómo Ruth pudo ser una mujer que quiso lo que Noemí tenía, que quiso tener esa fe que ella aprendió y escuchó de Noemí, y le dijo, a donde tú vayas, Noemí, no me insistas más, yo voy contigo, a donde tú vayas yo iré. Tu Dios, Noemí, será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Y esa es la actitud que el creyente necesita hoy para poder recibir al Espíritu Santo. Y muchos piensan que en el momento de la conversión se recibe todo. Es como si fuese un paquete que a través de lo que Cristo nos dio, y es cierto, Cristo lo dio porque eso es un favor inmerecido, lo hemos recibido por gracia, pero no se recibe el paquete completo cuando hablamos de recibir al Espíritu Santo, de los dones. To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier.